La vida, nadie está exento de problemas. Menos mal que tiene dolor de cabeza, imagínate si Nadie está exento de problemas, pero ella sabe. Bien, querido, estamos ya en la hora estamos en la hora y siente, esto es como los trenes que tienen que salir y vamos a avanzar, ¿cierto? Vamos a avanzar con los que estamos, para que vayamos a seguir avanzando en lo que estamos. Bien, vamos viendo, queridos, queridas. Estamos trabajando en esta parte. Aquí estamos. ¿Sí? Aquí estamos. Y por supuesto, ahora no pueden caer en el valle de las excusas. O sea, si no vamos avanzando con el trabajo ahora, van a estar recomplicados y van a estar perdidos. Porque tenemos que llegar al desarrollo de una innovación, de un emprendimiento que tenga potencial de crecimiento. ¿Sí? Vimos la semana pasada, tenemos acá lo que nosotros estamos trabajando. Nuestro sistema operativo, ¿cierto? Nuestro sistema operativo y por supuesto egresos o los costos, los ingresos igual a la ganancia. Ese es nuestro sistema operativo que tenemos que descubrir para hacer la inversión y obtener rentabilidad. Entonces, si no descubrimos eso, no es negocio lo que estamos haciendo. Pasa a ser un hobby caro. Y el tema es que muchas de las personas se dedican a hacer hobbies caros. ¿Sí? O sea, invierten tiempo, invierten energía, y no ganan. Entonces lo que vamos a hacer en estos 3-4 meses que nos quedan de programa, vamos a investigar y vamos a descubrir potenciales flujos de ingresos. Si no tenemos ingresos, no podemos cubrir costos de lo que hagamos. Entonces tenemos que descubrir que el sistema operativo que vamos a hacer es un sistema operativo que genera ganancia. Si no genera ganancia, no voy a poder recuperar inversión y no voy a poder tener rentabilidad. Y lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Que lo que tenemos que nuestro rol que estamos haciendo acá es de investigador. Vamos a investigar, si eso es lo que tenemos que hacer durante 3 meses para saber si lo que tengo como idea de problema-oportunidad, y acuérdense estos conceptos, voy a recapitular todo lo que vimos en la sesión pasada, ¿cierto? Problema-oportunidad, oportunidad. Y recordemos cuando habían 3 factores que representan cuando estamos frente a un problema oportunidad. ¿Se acuerdan? Vamos con el primero. Tiene que haber dolor de mercado. Tiene que haber dolor de mercado. El deseo. Tiene que haber dolor. El deseo, el dolor, carencia, necesidad, lo que sea, es la necesidad ahora. Y a eso le llamamos dolor de mercado. ¿Sí? Hay una necesidad ahora y, por supuesto, tiene que haber dolor de mercado. La segunda variable, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Tiene que haber un mercado. Tiene que haber tamaño de mercado. Tiene que haber un SOM, tiene que haber un SAM, tiene que haber un TAM. Tiene que haber tamaño de mercado. Tamaño de mercado. Eso es muy, muy importante. Y alguien dispuesto a pagar. ¿Sí? Porque lo que estamos buscando ahí es esa línea de color azul que son los flujos de ingresos potenciales incrementales. Eso es lo que estamos buscando. ¿Sí? Estamos buscando acá, cuando hablamos de una oportunidad, es que existe en el mercado un dolor y existen flujos de ingresos potenciales e incrementales. Eso es lo primero que tengo que descubrir cuando voy a hacer un negocio. Cuando me voy a dedicar a hacer un negocio. ¿Qué te pasó? ¿Se te dio vuelta algo? No quieres sacar el... Entonces es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que vamos a estar haciendo durante los 3 meses. ¿Sí? Eso es súper, súper relevante. Entonces, lo que no puede pasar, ya a partir de la próxima semana, ¿cierto? Que lleguen acá, porque yo no voy a pasar tanto más contenido. ¿Sí? No hay tanto, ahora hay que poner en práctica lo que ya hemos venido aprendiendo. Y lo que ahora vamos a poner en práctica es la metodología de investigación, ¿sí? Que se llama etnografía. Esto vamos a trabajar, etnografía. Y significa el estudio del comportamiento de las personas.
¿Por qué las personas hacen lo que hacen? ¿Por qué piensan? ¿Por qué sienten? ¿Y por qué hacen lo que hacen? Eso es lo que vamos a aprender. ¿Sí? Etnografía. Entonces vamos a entender por qué las personas, recuerden que el 95% de las personas se gastan su dinero todos los días. 95%. De todas las personas se gastan la plata todos los días. Y la está gastando en un bolsillo que no es mío. Entonces, ¿qué es lo que hago para que esas personas gasten el dinero y ese dinero venga a mí? O sea, hay flujos de ingresos potenciales incrementales que están dando vuelta en el mercado. La gente está gastando. ¿Cómo hago que venga de mi bolsillo? Y eso es lo que tengo que salir a descubrir. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es descubrir un problema oportunidad. En el ámbito que cada uno de ustedes se desarrolla. El problema oportunidad. ¿Bien? Eso es lo que vamos a ir trabajando. Recordemos que vamos a estar trabajando en la experiencia del usuario. ¿Sí? En la experiencia del usuario. En esa parte estamos. Lo más relevante ahora es comprender el problema de mi usuario. No voy a diseñar nada, no voy a crear nada, no voy a imaginar nada mientras no comprenda el problema de mi usuario. El tema es que las personas empiezan a diseñar cosas sin haber escuchado nunca a la persona que va a pagar. ¿Sí? Y empiezan a crear soluciones que la gente después no quiere comprar. Entonces, ¿por qué las personas finalmente no venden al emprendedor? Porque desarrolla algo que las personas no quieren comprar. Entonces, lo que tenemos que ir a comprender es a los usuarios, el problema que tienen los usuarios. Y vamos a entender la experiencia, que es muy importante. Porque las personas compran una solución. Recuerden que la solución puede ser de dos tipos. Un producto o un servicio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Se acuerdan o no? La propiedad. La propiedad. Hay una transferencia de propiedad en el producto y en el servicio no. ¿Bien? Cualquiera sea la solución para resolver el problema, no voy a crear una solución mientras no comprenda el problema. ¿Sí? No lo voy a crear. Entonces, vamos a ir a comprender la solución, implica, por supuesto, lo que significa, pero en esta solución hay una experiencia. Una experiencia del uso del producto, una experiencia del uso del servicio. Está lleno de productos y servicios. Lleno. Está lleno. Ustedes empiezan a buscar y hoy día es difícil hacer algo diferente en un producto o servicio. ¿Dónde está entonces el valor hoy día en el mercado? ¿Dónde está el valor en el mercado? En la experiencia. O sea, si yo me tengo que hoy día focalizar en una potencial solución, no es tan importante ni el producto ni el servicio. Es importante la experiencia que genera ese producto y servicio. ¿Bien? Y ahí nos vamos a ir a concentrar en entender esa experiencia. Por tanto, es muy importante es comprender la experiencia que tiene el usuario en el problema. Primero, ¿qué experiencia tiene con su problema? Es lo primero. Porque si no comprendo, y aquí hay tres factores súper importantes, lo que piensa, lo que siente y lo que hace respecto a su problema, ¿cómo voy a crear una solución si no comprendo esto? Entonces, voy a ser muy majadero en esto en las próximas 2 o 3 semanas, en que no se pongan ahí. No interesa en esta etapa. No es importante en esta etapa. Lo más importante es entender la experiencia que tiene el usuario respecto a su problema. ¿Bien? Vamos a mostrar una imagen acá para que tengamos un ejemplo. Y vamos a ir comprendiendo hacia dónde estamos apuntando. ¿Bien? Hacia dónde estamos apuntando. Bien, aquí tenemos acá la trayectoria de una mala experiencia.
¿Sí? ¿Qué tenemos? Una persona que compró un mueble, estos muebles que se arman, ¿vale? Está lleno de esos muebles. O sea, yo voy a crear un mueble, ya están ya. Pero aquí la persona quiere vivir la experiencia del armado de su propio mueble. ¿Bien? Entonces, la escena 1, feliz, lo ven ahí con su cara feliz, ¿vale? Escena 2, abre el plano y miren la cara que tiene. Ya, ahí están viendo la emoción, ¿cierto? La cara, uno ve la emoción de la persona, lo que la persona siente. Recordemos que 95% en nuestro cerebro es emocional. Entonces, no es importante lo que la persona me dice, porque eso es racional. El acto de racionalizar lo que siento no es relevante. Es relevante lo que me muestra físicamente. Me puede estar diciendo toda la gente, ¿cómo estáis? Todo dice súper bien, pero quizás por dentro está podrido. ¿Sí? ¿Cuántas veces te preguntan, hola, ¿cómo estáis? Bien. Y estoy por dentro hecho payores. ¿Sí? Lo importante es lo que siente la persona, porque las personas hacen lo que sienten. Entonces, lo que yo quiero que haga es que la persona después me compre mi producto. Entonces, si yo no entiendo lo que siente y no le hace sentido lo que yo le estoy ofreciendo, entonces no me va a comprar mi producto. ¿Sí? O mi servicio. Cualquiera de las dos alternativas. Entonces, tengo que ir a comprender. Entonces, seguimos viendo, ya ahí vemos una cara ahí, ¿cierto? Hace un... Luego, sigue ahí tratando de armar. Y si ustedes ven acá, llegó la noche la señora y ya, pues, he estado todo el día en eso. Hay que ir a dormir, ¿sí? Y él le dice, tranquila, quiero terminarlo. ¿Sí? Quiero terminarlo. Llega la mañana y al final está ahí durmiendo y el mueble está desarmado. No ha sido posible. Bueno, persevera toda la noche y tiene un momento trágico. Se suicida. ¿Sí? Se suicida. ¿Ok? Ahora, claro, en la vida no es así. Pero en la vida tenemos momentos trágicos. La experiencia que uno tiene al comprar algo, a ir a un restaurante, por ejemplo, el mozo, quizás la comida exquisita, pero el mozo te atendió pésimo, ¿cierto? ¿Y cómo es la experiencia? Mala la experiencia. Entonces, lo que tenemos que ir trabajando y comprendiendo hoy día, ¿cuál es la experiencia que tiene la persona respecto al problema que me declara? Y lo que vamos a salir a buscar es un dolor de mercado. Es un dolor de mercado. ¿Bien? Cuando hay dolor, la gente está dispuesta a pagar. Cuando no hay dolor, la gente no está dispuesta a pagar. No me refiero al dolor físico. Me refiero a la necesidad ahora. ¿Sí? Por tanto, vamos a trabajar en descubrir eso como parte del proceso. Entonces, esta experiencia de dolor, ¿cierto? Que ahí lo represento como dolor físico, pero cuando hay un dolor físico, la gente va al médico. ¿Sí? Cuando alguien tiene necesidad, la gente va y lo compra. ¿Bien? Por tanto, tenemos que empezar a investigar, pero todo lo que hagamos, en esto de descubrir la experiencia del usuario, respecto a su problema inicialmente, es información que vamos a establecer que es predictiva. O sea, estoy en la etapa de yo creo que. A esto le llamamos hipótesis. Hipótesis. ¿Sí? Una hipótesis, y una hipótesis puede tener una potencial respuesta. A esto le llamamos supuesto. ¿Sí? La hipótesis es la pregunta y el supuesto es la respuesta. Pero estoy en un estado yo creo. Yo creo que la persona tiene tal problema. Yo creo que la persona... Pero es un yo creo. Mientras no lo valide, no me aseguro que es real, ¿sí? Que yo estoy ahora en un yo sé que, significa que yo entiendo el problema de mi cliente. Información validada. Entonces, todo lo que hacemos es recoger información del mercado. No es lo que yo creo, no es mi perspectiva, sino la perspectiva de los potenciales usuarios, clientes que me van a pagar. ¿Bien? Eso es lo que vamos a trabajar. Y para eso, lo que vamos a hacer inicialmente, vamos a empatizar.
Y empatizar es ponerse en los zapatos de mi usuario cliente. Ir a comprender la experiencia que tiene con su dolor. Qué es lo que piensa de su problema, qué es lo que siente de su problema, qué es lo que hace de su problema, cuáles son las frustraciones que tiene, cuáles son las alegrías que busca, ¿cierto? Que busca para resolver su problema. Y lo que vamos a ir recogiendo y vamos a ir comprendiendo y vamos a ir teniendo datos, vamos a ir teniendo información y vamos a tener conocimiento del problema de mi cliente. Y todavía no he diseñado la solución. Ahora, cuando ustedes estén investigando y estén en el proceso de entrevista, los propios usuarios te dicen lo que quieren. El propio usuario te dice lo que quiere. Entonces, tú le vayas a vender algo que tú quieres o algo lo que la persona quiere. No, tenés que comprar lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Entonces, por eso no lo venden. Entonces, tenemos que diseñar finalmente, cuando estamos hablando de la solución, vamos a diseñar respecto a lo que el usuario quiere como solución. Que quizás no es la mejor solución, pero es la que quiere. Es la que siente, la que le hace sentido. La que le hace sentido. En esto es lo que vamos a empezar a trabajar y empezar a entender esto. Y para esto, como vimos en la sesión pasada, ¿cierto? Aparece en este concepto que se llaman los insights. Los insights o hallazgos. O hallazgos. Los hallazgos. ¿Sí? Vamos a descubrir información relevante, la cajita negra del consumidor, de la persona que va a tomar mi solución, ¿cierto? Que la va a adoptar versus a miles de otras que hay en el mercado, cientos de miles de otras, que hace que la persona tome la decisión. Eso lo tengo que comprender. Y si lo vemos como un iceberg, esto, y la parte de arriba es la conducta de mi usuario, tengo que comprender a qué le da valor y a qué no le da valor. Eso es lo que tengo que ir a entender. Tengo que ir a descubrirlo. Por eso que la parte de comprender el problema es la parte fundamental para que el usuario luego adopte una solución, adopte una nueva conducta, porque es un cambio de conducta, ¿sí? Un cambio conductual. Recordemos que todas las personas estamos en un bucle. ¿Sí? Esto lo vimos en la primer proceso. Estamos todos cerrados en nuestros propios pensamientos. ¿Sí? Entonces, y en modo automático. Vamos haciendo siempre todos los días lo mismo. ¿Ok? Todos los días lo mismo. Entonces, ¿qué hago para que la persona ya no haga lo mismo? Haga otra cosa. Y lo otro que tiene que hacer es ir a comprar mi producto para resolver su problema. ¿Sí? Entonces, en ese proceso de investigación es lo que tengo que ir a descubrir. ¿Qué es lo que el cliente le da valor? ¿A qué le da valor? Porque a lo que le da valor es su comportamiento. Bien, eso estamos. En eso estamos. Ahora, muy importante, lo que hemos ya visto, 95% del cerebro de las personas es emocional. Y si nosotros evidenciamos lo que siente la persona, y lo muestra con el cuerpo, lo que siente la persona, no vamos a poder comprender lo más relevante que no somos capaces de entender muy fácilmente. ¿Qué es lo que a la gente le hace sentido o no en esto? ¿Bien? Así que eso vamos a tener presente todo el rato. Y lo que estamos buscando es la coherencia, el circuito de la coherencia. Que lo que siente la persona, lo que dice, lo que hace y lo que piensa, va en la misma línea. Es coherente. Si yo solamente me quedo con lo que la persona dice, no necesariamente es lo que siente. Bien, porque lo que dice la persona es lo que piensa, pero no muchas veces lo que siente. Entonces tenemos que ir a comprender este ciclo de coherencia respecto al problema, primero. Y luego, respecto a la solución. Y a esto le llamamos los insights. Tenemos que salir a descubrir estos insights de coherencia. ¿Sí? De coherencia. Los insights son detonadores. Permite generar ideas, disparan emociones. Y las personas sabemos que hacen las cosas por emoción.
Y si no conocemos el disparador de la emoción, entonces no vamos a saber qué le despierta la acción, el comportamiento, ¿sí? Respecto a la problemática. Dale, Cristian. ¿Y qué diferencia hay, o no sé cómo plantear la pregunta, pero imagino que hay insights que son personales y otros que son colectivos? Así es, hay índices que son sociales, ¿sí? Sí, lo vamos a también a descubrir. Vamos a intentar, por ejemplo, el qué dirán. El qué dirán, la gente se comporta muchas veces socialmente distinto a su vida personal. Y vive influenciado por esto que se llama el delirio colectivo, ¿sí? Lo que hace el resto de las personas es lo que hace la persona finalmente, ¿sí? O sea, póntete un tipo que le gusta la Chile, que se vaya a meter a un grupo de Colo-Colo con la polera de la Chile. ¿Qué crees que le va a pasar? Lo van a hinchar. Lo van a hinchar, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer si quiere ir a juntarse con esa gente? Claro, pero ahí la Colocarse la polera de Colo-Colo, aunque sea la Chile. Ahí la pregunta es, ¿uno debe resolver un problema mayor o partir de un problema puntual y ir agrandando? Lo que vamos, justamente voy caminando hacia que identifiquemos un problema específico, porque la semana pasada vimos de encontrar y descubrir lo que se llaman los usuarios extremos. ¿Se acuerdan que lo vimos? Usuarios extremos. ¿Quiénes son los usuarios extremos? Vamos a ver el tiro. El que tiene el dolor más grande, pero el que está buscando la solución. ¿Sí? Tenemos lo que se llaman los megatop, son los que reconocen que tienen el problema, pero no están buscando la solución. Pero el usuario extremo es esa persona disconforme con la problemática que tiene y está buscando una solución. Y es el que influye en el resto de las personas. Es el que influye en el resto de las personas. Por eso que es el usuario extremo que arma mi negocio. No tengo que buscar a muchas personas, tengo que buscar a los usuarios extremos. Y crear una solución que se adapte al usuario que es más extremo, el más exigente, ¿sí? El más disconforme con lo que hay en el mercado. ¿Sí? ¿Lo vais viendo? Entonces tenemos que ir a buscar a este usuario extremo. En el ámbito que sea. En el ámbito que sea, hay usuarios extremos que reconocen que tienen el problema y están buscando una solución. ¿Bien? Eso es fundamental lo que estamos haciendo. Pero para eso, lo primero, para poder entender eso, tenemos que tener información, investigación de contexto, que es la parte que ustedes van a tener que hacer estas 2 semanas de investigación que van a tener, porque tenemos feriado la próxima semana, está todo cerrado en todos lados. Hay que, es día de responso, ¿cierto?, para los que son creyentes. Entonces, vamos a investigar. ¿Qué nos permite eso? Esos datos de información de fuentes secundarias. Fuentes secundarias, toda información que está escrita por alguien. Investigaciones, Google, ¿sí? Todo lo que está escrito por alguien. Eso nos va a permitir tener información de contexto a dónde tengo que ir a investigar. ¿Dónde tengo que ir a buscar este usuario extremo? ¿Sí? ¿Dónde tengo que ir a buscarlo? Le contaba el otro día, bueno, la Sandy, que hoy día está un poquito medio enferma, la Sandy, ella vendía su yoga en Valparaíso. ¿Bien? Y tenía un lugar ahí y no pasaba nada. Le iba re mal. Y ahora tiene su usuario extremo en Concón, en Reñaca. Allá están sus usuarios extremos. Allá están las personas que realmente tienen el problema de salud mental, salud física, y en Concón están ahora, y pasó de vender 0 a vender 1 millón de pesos mensuales. Ya. Solamente por cambiarse de lugar. Y eso es entender dónde está el contexto, dónde está pasando lo que está pasando. ¿Dónde está la gente que tiene el problema? En los ámbitos que vamos a investigar. Dale, querido. ¿Qué función cumplen los influencers en este caso? Influyen, pero cuando ya... los influencers son los siguientes personas, los usuarios extremos. Son los early adopters, que se llaman. Son los siguientes. Ahora, los influencers, si no hay un problema de mercado real, no hay un dolor, no hay mucho que influenciar. Marcan tendencia, ¿cierto? Pero la gente prueba la solución, pero si la solución que la probáis una vez, o sea, tenía un comprador, no le hace sentido,
no vas a tener un cliente. ¿Sí? Entonces lo que estamos trabajando acá es descubrir y primero entender el problema de mi cliente extremo, que es el que influye en la población. Que es el que influye, que podría ser un influencer. No estos influencers que son estos cabros que hoy día consumen cualquier cosa. ¿Sí? No estamos hablando de ese influencer. Influencer es este usuario extremo que por atreverse a resolver su problema, a probar algo nuevo, empieza a influir en las personas. Y aquí hay un concepto muy importante que se llama el concepto líder y seguidor. Sí, seguidor. Líder y seguidor. ¿Sí? O sea, todos somos líderes de alguien y somos seguidores de alguien. ¿Bien? Si yo tengo una problemática, que yo tengo otras personas que conozco que tengan la problemática y yo soy el líder de esa persona, me van a creer cuando yo les diga que yo le probé, me resolvió la problemática. Y van a inmediatamente a adoptar esa solución solo porque yo la probé. O al revés, porque tú la probaste. Porque tú eres el líder de esa persona. Entonces tenemos que ir a descubrir a este usuario extremo que es el líder potencial de este mercado en la cual nosotros queremos apuntar. Entonces, durante 2 semanas vamos a estar investigando acá y luego vamos a empezar a trabajar acá. Vamos a empezar a levantar información primaria de los usuarios. Pero tenemos que descubrirlo. Tenemos que salir a descubrir a los usuarios extremos. Tenemos que salir a descubrir a los usuarios extremos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para descubrir a los usuarios extremos? Por ejemplo, en ese sentido, si uno... estoy pensando, por ejemplo, en un emprendedor que hace vasos de botella reciclada. Y eso es lo que pasa generalmente, uno parte con una idea, ¿no es cierto?, enamorado Está ahí acá. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer es, por ejemplo, ya, a mí me gusta hacer botella, pero adaptarlo a lo que quieren como esas personas. ¿O no? Así es, pues. ¿Cuál es el problema que le estáis resolviendo con el vaso, con la botella reciclada? A lo mejor ninguno. Pero le estáis resolviendo un problema. Si los problemas de las personas hoy día son superfluos. Superfluos. Superfluo. El concepto superfluo es algo que es un deseo nomás. No es una necesidad. No necesitamos tener vasos reciclados. Pero la gente tiene esa necesidad de tener un vaso reciclado porque quizá ante los otros se ve como una persona sustentable. Entonces invita a la casa a la gente y te coloca los vasos reciclados. ¿Vale? Entonces ahí no es que el tipo es sustentable, sino lo que tiene como valor, necesidad, es que figurar ante otro, ¿cierto?, que es sustentable. Y si esa es su necesidad, bueno, tenemos que adaptar y comprender eso. Dale, querido. Al hacer eso, el que viene a hacer muestra el caso va a querer hacer lo mismo, yo creo, o hacer lo mismo. También, si lo que le interesa es el qué dirán, la persona empieza a adoptar lo que el otro también tiene, porque está socialmente influenciado. Así es, po. Y va a comprarlo porque lo tuvo el otro, porque también tiene a otro que mostrárselo. Chicanear, como si no. Chicanear se llama. Bien. Entonces, lo que tenemos que comprender, lo más relevante, es ir a comprender estos insights, ¿sí? Ahí vamos a seguir avanzando para descubrir a los usuarios extremos. Entonces, cada vez que yo establezco lo que yo creo saber, esas son las hipótesis y supuestos, luego lo que vamos a salir a buscar, lo que yo quiero saber, ¿cierto? Y lo que quiero saber, si está dispuesto a pagármelo. ¿Sí? Quiero saber si le duele o no le duele. Porque si no le duele, no va a pagar nada. ¿Sí? Quiero saber si está dispuesto a probar una solución. Quiero saber si está dispuesto a ser entrevistado para conocer su problema. ¿Bien? Entonces, ¿y qué es lo que voy a hacer acá después? Voy a recoger información de mercado. Lo que realmente las personas tienen o sienten o piensan y hacen respecto a su problema. ¿Sí? Respecto a su problema. Entonces vamos a trabajar justamente en esto, descubriendo los insights. Vimos también, que lo vamos a volver también a tener, estamos, ¿cómo están Susana y Cristian? Estamos recapitulando, ¿cierto? Para poder entender lo que vamos a hacer y el paso que vamos a dar, ¿sí?
Denme un segundo que quiero colocarlo aquí en valor. Colocarlo en valor para que vamos entendiéndolo. Cuando hablamos de los insights, ¿cierto? Cuando hablamos de los insights, denme un segundito. Denme un segundo. Cuando hablamos de los insights, hablamos de 3 tipos de insights. Y estamos en la etapa del problema. Estamos aquí. No me interesa eso todavía. No me interesa, estamos acá. Hay 3 tipos de insight. El vivencial, lo que a la persona le está pasando ahora. El vivencial, lo que la persona aspira que le pase, lo que es el aspiracional, y la intensidad, cómo lo está viviendo, y la intensidad emocional, cómo le gustaría vivirlo. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a investigar el problema, vamos a descubrir información que nos dice lo que le está pasando a la persona y lo que le gustaría que le pasara. Y con qué intensidad le está pasando y con qué intensidad quiere que le pase. Porque finalmente las personas adoptan algo porque le hace sentido. Y ahí hablamos del insight de intensidad. ¿Sí? Del insight de intensidad. Les voy a mostrar acá, estamos siguiendo la metodología de propuesta de valor de Osterwalder. ¿Sí? Y estamos usando cómo testear ideas, ¿cierto? Usando la metodología también de Osterwalder. Propuesta, estamos hablando de... Se lo voy a enviar, te voy a dejar enviado para que lo lean este fin de semana, ¿cierto? Entonces, entrenamiento. Se lo voy a compartir también para que lo tengan. Igual lo tienen en el material, pero estamos trabajando con este libro. Voy a ir a la página 33, que es la página donde está lo que tiene que ver que estamos trabajando. Que se lo voy a reflejar acá. Ya voy a hacer mención de esto un ratito más. Acá está. Cuando entrevistemos al usuario, vamos a tener información de descubrimientos de los insights vivenciales, aspiracionales y de la intensidad. ¿Sí? Que vamos a descubrir. Entonces vamos a trabajar en descubrir a lo que se llama nuestro arquetipo de cliente. Nuestro arquetipo de cliente. Voy a trabajarlo acá. Nuestro arquetipo de cliente. Nuestro arquetipo de cliente. ¿Qué es nuestro cliente promedio potencial? Tenemos acá los trabajos por hacer, las frustraciones y la alegría buscada. O sea, lo que vive hoy día, y recordemos esto también, que también quiero tenerlo que tengan presente, respecto al usuario, respecto a su problema, que lo tengamos ahí en contexto, ¿sí? Tenemos el esfuerzo que tiene el usuario, la actividad por resolver su problema, y les voy a contar un problema. Yo tengo un problema que se llama la profesional de la voz, porque hablo mucho. Tengo que intentar que no me duele la garganta cuando hago clases. ¿Cuál es el esfuerzo que hago? Tengo que andar con un termo, con agua caliente, tengo que estar tomando agua caliente cada rato, pero todavía no tengo resuelto mi problema. Pero estoy intentando mitigar mi problema. Es un trabajo por hacer. ¿Qué es lo que hace la persona para intentar mitigar o resolver su problema? Esos son los trabajos. Y tengo que intentar, si alguien me resuelve esto, me resuelve el trabajo que me doy en estar teniendo que tomar tecito cada rato, teniendo que estar trayendo un termo con té, ¿cierto? Tenemos que ir entendiendo cuáles son los esfuerzos que tienen las personas respecto a sus problemas. Estos también se llaman insight, pero son insight respecto a los esfuerzos o los trabajos. Lo que hacen las personas para intentar resolver su problema. Y por supuesto, también están lo que tiene que hacer, los esfuerzos que va a tener que hacer para resolver su problema. Tengo que entenderlo.
tengo que comprenderlo. ¿Bien? Además, ¿cierto? Tengo el objeto, tengo que comprender la experiencia. Y la experiencia tiene que ver también con lo que termina haciendo, pero también con lo que siente y piensa. ¿Bien? A esto le llamamos las frustraciones y lo que aspira la alegría. Entonces tengo que ir diagramando a mi usuario, comprendiendo su problemática, que se ve enfrentado al problema que tiene. ¿Sí? Al problema que tiene. Voy a mostrarlo acá. Entonces, cuando empezamos a investigar, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora, ¿cierto? A partir de la sesión de hoy día, vamos a ir descubriendo el usuario extremo, que ya vamos a ver cómo lo vamos a descubrir, que es parte de la técnica que vamos a trabajar. Y lo que primero tenemos que entender, cuáles son aquellos esfuerzos que hace la persona respecto a su problema, los que son más importantes. ¿Sí? De todo lo que hace. En la trazabilidad, como vimos antes, de su dolor, de su problema. Cuénteme, como un psicólogo. Nos transformamos en psicólogo para entender el problema que tiene. ¿Bien? Los trabajos por hacer. Luego tenemos que entender cuáles son aquellos insights aspiracionales, qué es lo que quiere la persona. No lo que yo creo que quiere, sino qué es lo que quiere, me lo dice. ¿Sí? ¿Cuáles son aquellos que son más esenciales que le tengo que resolver? No tengo que resolverle todo. Tengo que resolverle normalmente lo más esencial, lo más extremo, lo más importante. Y finalmente, las frustraciones, de todo lo que le frustra, ¿cuáles son aquellas frustraciones que son las más extremas? Entonces vamos a ir trabajando en descubrir inicialmente a nuestro arquetipo de cliente cuando yo ni siquiera todavía he desarrollado la solución. O sea, tengo que comprender el dolor de mi cliente. ¿Sí? Voy a comprender el dolor. Y el dolor está dado por los esfuerzos que tiene, las frustraciones y las alegrías que está buscando. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar en esto. Dale, querido. Me voy a meter en un tema basado en lo que tú Dale, acabas de- dale, por favor. Y lo viví desde el punto de vista de la cultura de la salud. ¿Ok? Entonces tú decías, chula, yo tengo problemas, ¿cierto?, de hablar mucho, problemas con la voz, etc. En el tema de la salud, si tú vas a un médico, el médico te va a decir, deje de dar clase. Así es. Y el tema se acabó, entre comillas, en esa lógica. ¿Por qué? Porque la cultura de la salud es que todos somos pacientes Así es. y no somos sujetos activos que podríamos estar asociados, ¿cierto?, con algún, por ejemplo, remedial o alguna forma de prevención de la salud. Tal cual. Entonces, yo creo que ahí, dado este tema, es importante también conocer la cultura en la cual estás inmerso. A Sí, eso voy. sí, por supuesto. Porque tú puedes construir una gran plataforma y la cultura no te responde. Por eso que es tan relevante conocer la experiencia que tiene el usuario respecto a su problema inicialmente. En el contexto que se da. Dale, querida. Pero también en el contexto de salud pasa mucho que asusta el usuario, se hacen trabajos con la comunidad para conocer sus dolores, pero los que los profesionales sienten que son los dolores de las personas no son los dolores de los usuarios. Así es, po. Bueno, es que la política pública funciona así, po. Todo se hace en cuatro paredes por personas que ganan 15 millones de pesos y diseña una calidad de vida para gente que gana 500 lucas. No calza por ningún lado, ¿cierto? Los dolores siempre son los mismos y que en el fondo tampoco hay una incongruencia en que lo que el profesional siente que es el buen proceder, ya, o lo que debería ser una persona para tener un estándar de salud adecuado, pero la necesidad del usuario es absolutamente distinta a la necesidad sentida. Eso es lo que quiero que pongamos énfasis ahora. Lo que vamos a salir a descubrir es el problema que tiene el usuario. Y no vamos a diseñar nada mientras no entendamos el problema del usuario. Cómo lo vive, cómo lo siente, qué es lo que hace para resolver su problema, cuáles son los esfuerzos, cuáles son las frustraciones, qué es lo que aspira, qué es lo que quiere, cuál es la alegría que busca. No vamos a diseñar nada todavía. Entonces, no piensen en este momento en soluciones. Piensen solamente en entender a tu cliente, entenderlo, en su problema, ¿sí? Porque eso va a darnos
los insumos que vamos a ocupar para poder diseñar una solución. Dale. Yo estoy haciendo este ejercicio como parte del entrenamiento con Alejandro en las clases particulares. Yo llevo años en el rubro, 20 años en el rubro, con clientes muy conocidos, y cuando me enfrenté a llenar la planilla me di cuenta que no los conocía. Sí, po. Porque en el fondo nunca planteé la relación con el cliente desde lo relacional, sino que solamente desde el producto. Transacción, claro, está ahí acá. Está ahí aquí y no aquí. Correcto. Entonces, en la medida que yo no los conozco, no sabía cuál era su alegría y no sabía cuál era su interés en lo personal, y que para mi rubro, como la Dana, la colega también lo va a decir, digamos, es sumamente importante. Entonces, independiente del tiempo que llevemos cada uno en su rubro, probablemente siempre nos hemos enfocado en nuestro producto y no en quién es la persona a quien le tenemos que vender. Porque cuando me parece genial lo que dice, porque cuando nosotros estamos armando, obviamente, nuestro sistema de negocio, ya esto lo hemos visto, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es el cono de captación, y en eso estamos trabajando. Pero no captamos a cualquier persona, captamos al primer usuario extremo. Ese usuario extremo, si yo desarrollo un producto, me lo va a comprar, pero luego va a volver. Y ya vuelve ahora por el cono de crecimiento. ¿Sí? Por el cono de crecimiento. Y ese usuario, como es un usuario líder, me va a atraer más personas. Entonces, es este usuario extremo que arma mi negocio. Entonces, debo construir, es el más exigente de todos los clientes. Entonces, debo construir la solución para que vuelva y me traiga más gente. Entonces, lo que vamos a trabajar, esta es parte de lo que vamos a empezar a investigar, ya me voy a meter en las tarjetas para que empiecen a entenderla, ¿cierto? Les voy a mostrar un ejemplo, pero tenemos que salir a descubrir un usuario extremo. ¿Cómo se descubre un usuario extremo? El usuario extremo se descubre de la siguiente manera. Tenemos que traer a la persona, tengo que poder entrevistar a la persona. ¿Cómo partimos? Con una encuesta. Ya les voy a mostrar un ejemplo, una encuesta. Esta encuesta, que tengo que hacerla abierta en base a 100 personas, 100 personas es un número estadístico que me da cercano a un 5% de error, de una muestra de mucha gente. Entonces, con 100 personas, yo tengo que ser capaz de conseguir personas que quieren ser entrevistadas. ¿Sí? Pero tengo que levantar información previa. Lo primero, si es que la persona tiene el dolor. Si lo tiene o no lo tiene. Eso es lo primero. Lo segundo, la importancia que tiene respecto a ese dolor. Lo tercero, la frecuencia que tiene ese dolor. Lo cuarto, si está dispuesto a probar una solución. Quinto, si está dispuesto a pagar por la solución. Sexto, si está dispuesto a ser entrevistado. Entonces tengo acá 7 hipótesis. 7. La primera, si voy a lograr los 100, hipótesis 1. La segunda hipótesis, si tengo gente que haya dolor, hipótesis 2. Si el problema que tiene la persona es muy doloroso o es muy importante, hipótesis 3. Luego, si lo tiene frecuentemente, ojalá lo tenga todos los días, hipótesis 4. Si está dispuesto a probar, hipótesis 5. Si está dispuesto a pagar, hipótesis 6. Si está dispuesto a ser entrevistado, hipótesis 7. O sea, tengo 7 niveles de incertidumbre. ¿Cuál es el más relevante de esto? ¿Cuál es el más relevante de las 7 hipótesis? Está dispuesto a pagar. Si no está dispuesto a pagar, no tengo nada que hacer. Profe, cuando son servicios o productos de lujo que no son... Da lo mismo si finalmente... Da lo mismo si la necesidad, justamente estábamos viendo antes que te llegara, la necesidad hoy día es superflua. Superfluo significa que es más un deseo
que es una necesidad real. Y las personas hoy día viven en puro deseo, no lo necesitan. Y el lujo está en ese ámbito. El lujo está en la deseo nomás. No lo necesita para vivir. Uno necesita un Ferrari para vivir. No lo necesita. Ahora lo desea. ¿Sí? Y ese es un dolor. ¿Sí? Un dolor. Que lo desea porque finalmente ante otros se ve poderoso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que la persona finalmente percibe como su dolor, como su problema. Entonces da lo mismo el producto. Lo importante es lo que la persona siente respecto al dolor que tiene, en cualquier ámbito. En cualquier ámbito. ¿Bien? Entonces vamos a salir a descubrir a estas personas, para llegar a poder entrevistar a estas personas. Ojalá puros desconocidos. Ninguno conocido. Dale. Perdón, te voy a... Sí, dale. De nuevo, el tema de la salud. Sí. Basado en lo último que conversó la compañera. No solo un tema de salud pública, también incluso de salud privada. Sí. Nos metieron el tema de la ISAPRE. Nos dijeron, veamos estos programas. Muchos adquirimos los programas más caros porque era, lo que decías tú, súper. Claro, porque desde que partimos trabajando, la mayoría de las etapas donde estuvimos, los más jóvenes, no ocupamos los planes de salud. No. ¿El día qué pasó? Los millennials se dieron cuenta de esto y dijeron, ¿para qué me voy a meter en estos programas de salud? Me meto en FONASA y cuando me empiezan a enfermar, ahí me contrato. Ahí me cambio. Sí, pero empezó a caer el sistema. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay un problema tremendo. Nosotros no nos dimos cuenta de que estábamos comprando algo que no lo estábamos ocupando. Y ahora... Pues en el negocio de la ISAPRE, obvio, es el negocio de ellos. ahora, los que vienen detrás se dieron cuenta de que vamos a comprar esto, cae el sistema y quedamos todos conectados. A FONASA no. Claro, ahora los diputados están tratando de salvar el problema, pero el problema no se va a salvar con eso. Si ese es otro... ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto a pagar. Y la lógica de esto es que los más jóvenes financian a los más viejos. Así es. Pero si los más jóvenes no se van a meter nunca, Así es. entonces está la ISAPRE. Sí. Bien. Vamos a... Un poco que esto no es solamente que yo me haya equivocado. Mi negocio emprendedor chiquitito, ¿cierto? Claro, yo me estoy equivocando, sí, pero se están equivocando los grandes también. Y es algo, entre comillas, de la cultura que nosotros desarrollamos. Pero es un problema tan grande que no lo podemos resolver. No. ¿Sí? Hay veces negocios que es tan grande el problema que no lo pueden resolver. Se necesitan tipo Elon Musk, ¿cierto? Se necesitan ese tipo de personajes, ¿cierto? Que son capaces de juntar muchos recursos para poder lograr. Bien, vamos a trabajar entonces en establecer todas las hipótesis que tenemos respecto a la problemática que ustedes van a empezar a investigar, ¿cierto? O sea, lo primero que van a investigar es un problema-oportunidad en el ámbito en el que ustedes se desempeñan. Y para que sea un problema-oportunidad, tienen que estar estos tres factores. Tiene que haber dolor intenso, tiene que haber un tamaño de mercado, ¿cierto? Y tiene que haber gente dispuesta a pagar. Eso es lo básico para poder descubrir, porque lo que estamos queriendo hacer, como inversionistas que somos, es hacer una inversión en un sistema operativo real o potencialmente real. ¿Qué significa? Que si yo empiezo a tener costo, voy a tener ingresos para tener ganancia. Con esa ganancia cubro la inversión y obtengo rentabilidad. Entonces, no me voy a meter en sistemas operativos a hacer inversión donde no hay flujo de ingresos. ¿Se entiende, no? Que es lo primero que tenemos que explorar. Y en eso nos vamos a demorar 3 meses. ¿Sí? 3 meses en descubrir si es que vale la pena o no diseñar una solución que ese mercado me va a pagar. Porque ¿para qué me voy a meter a hacer inversión si es que no hay flujos de ingresos? ¿Lo entienden o no? Esa es la mentalidad del emprendedor, la mentalidad del empresario. Debe ser, voy a meter inversión donde me la van a devolver. Si no, voy a perder. ¿Sí? Por tanto, vamos a salir a descubrir esto y vamos a trabajar con estas 2 tarjetas que hoy día voy a empezar a que la entiendan, ¿cierto? Vamos a usar la tarjeta de prueba, que es la tarjeta de color verde, y luego vamos a recoger lo que nos dijo el mercado en color celeste.
¿Bien? O sea, siempre vamos a estar de la perspectiva del cliente. Porque es fácil caer en la vanidad. Es fácil caer en lo que yo quiero. Es muy fácil. Y para no caer en eso, usamos estas tarjetas como guía. ¿Sí? Para que siempre estemos parados desde lo que el cliente quiere. Y lo que vamos a estar recogiendo, ¿cierto? Si hay evidencias reales y si es importante para el cliente o no lo que estoy descubriendo. Eso es lo que tengo que salir a descubrir. ¿Bien? No voy a hacer nada que no sea de esta forma. Les voy a mostrar un ejemplo que hemos venido trabajando ya hace 3 meses con una empresa en Santiago que estamos trabajando. Aquí tenemos acá. Empatizamos inicialmente con cuál es el dolor que estamos queriendo entender, la urgencia que tienen las personas en sus casas cuando se le echa a perder una llave, cuando se le corta la luz y no sabe cómo resolverla, se le echa a perder un enchufe, cuando tienen alguna urgencia en el hogar. Tiene un problema que se le enfermó a alguien. Urgencias, solamente urgencias. ¿Bien? Entonces, a partir de esta creencia de las problemáticas que tiene la persona, desde lo que piensa, de lo que siente, de lo que ve, de lo que escucha, de lo que dice, de hace, de cuáles son sus frustraciones, qué es lo que aspira, ¿cierto? Todo lo que nosotros creemos que lo salimos a investigar. Entonces, hicimos una primera encuesta. Acá está. Lo más probable es que alguno de ustedes lo recibió, ¿cierto? Y le dijimos al cliente que tenemos que ser muy, muy específico con la problemática, muy específico, que es lo que queremos ver aquí un ratito más. Estimado usuario, ¿cierto? De servicio del hogar, somos WeGot, una startup que busca conocer y resolver dificultades operacionales en el mundo del hogar con soluciones en base tecnológica Smart City para hacer ciudades inteligentes, inclusivas y sostenibles. Como dueño o dueña de casa, quizá ha sufrido o ha requerido, el servicio de asistencia en el hogar en alguna oportunidad y ha enfrentado desafíos significativos relacionados con alto costo, fiabilidad del profesional, dificultad en encontrar el servicio adecuado, con prontitud, la demora de la respuesta y la búsqueda de una experiencia de servicio satisfactoria. Le agradeceríamos contestar esta encuesta. Voy a abrir la encuesta para que la veamos y después vamos a ver los resultados y veamos la tarjeta de experimentación y luego el aprendizaje. Entonces, acá está la encuesta. La pregunta fue, todo esto lo vamos a trabajar a partir de la próxima sesión. ¿Cuál es el servicio que normalmente la persona pide? En este caso, establecimos ahí potenciales urgencias que puede tener la persona, ¿cierto? Luego, ¿cuáles de estos servicios son los que requiere con mayor frecuencia? Luego, ¿cuáles son las dificultades que tiene, ¿cierto? Para buscar si las tiene o no, si tiene urgencia. Luego, la intensidad de esta urgencia. Luego, la frecuencia que tiene esta urgencia. Si está dispuesto a probar, si está dispuesto a pagar y está dispuesto a ser entrevistado. Bueno, ahí entrevistamos también a ti te entrevistamos, ¿cierto? A ti, Susana. Bien. Hemos seguido avanzando, ya estamos súper avanzados en la investigación. Y, por supuesto, si está dispuesto a ser entrevistado. ¿Qué obtuvimos como resultado? Y ya les voy a mostrar después los resultados. Acá. Vamos aquí. Lo primero que tenemos aquí tenemos 1, 2, 7 tarjetas de experimentación. 7. ¿Vale? Que son las 7 hipótesis que están allá. La primera es si tiene la dificultad de encontrar, en caso de urgencia, para atender una emergencia en domicilio rápido, confiable, a tiempo y a precio razonable. Planteamos hacer, ¿cierto? Eso es lo que creemos. Para verificar, haremos una encuesta a 100 dueñas de casa. Luego el número, ¿qué es lo que queremos medir? Número de dueñas de casa que tienen la dificultad. Ya les voy a explicar esas cositas adicionales después. Y tendremos razón si a lo menos el 50% tiene la dificultad. ¿Ok? O sea, colocamos una métrica preestablecida. Vamos al resultado. ¿Qué es lo que aprendimos? Inicialmente.
lo que creíamos, ¿qué es lo que observamos? Que el total del total de las personas respondieron cafetería, electricidad, reparación y limpieza, que son los que tienen mayor necesidad. A partir de ahí aprendimos que la cafetería es la necesidad más requerida, segundo la reparación y limpieza, donde el 80% manifiesta la dificultad de encontrar el servicio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Finalmente, este experimento duró 2 semanas, no logramos los 100, logramos 72 personas, y vamos a entrevistar, o entrevistamos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer, a 5 personas de las 72. ¿Bien? Entonces el resultado que obtuvimos inicialmente, conocimiento de mercado, ¿cuáles de estos servicios son los más importantes? Ahí están marcados, ¿cierto? Los más importantes, lo que os mencioné, la frecuencia en la cual se pide, y finalmente la que tiene, la dificultad que tienen las personas para encontrar estos servicios o esta problemática. ¿Bien? Luego, lo que vimos en la siguiente hipótesis, que era la intensidad de la dificultad. ¿Qué hicimos para verificarlo? Obviamente una encuesta a 100 personas. ¿Qué es lo que vamos a medir? El número de personas con intensidad de dolor. Y tendremos razón si a lo menos el 50% manifiesta sobre 50% el dolor. ¿Qué es lo que aprendimos? Aprendimos que la intensidad de la dificultad de las dueñas de casa es sobre 60%, que el dolor no es tan significativo, pero importante, o sea, no manifestaron un dolor así urgente, y para corroborar la intensidad vamos a entrevistar en entrevista a profundidad a 5 personas. Y por supuesto, si miramos acá, no debiera haber salido, si hubiera sido muy extremo, esto hubiera salido hacia arriba. Entonces ustedes lo ven, hay como una campana. Entonces el dolor es moderado, no es tan doloroso de las personas que entrevistamos. Y nosotros creíamos que era doloroso, ¿sí? Pero dijimos el 60% de dolor, así que el mercado más o menos es lo que es, o sea, todo se concentra aquí, en esta parte. Entonces, si estamos viendo, estamos recogiendo información de mercado. Luego, lo mismo respecto a... ¿Sí? La intensidad es sobre los que contestaron Sobre contestar, no, con lo total, sobre el total. En este caso fueron 72. Nosotros aspirábamos que fueran 100. No logramos esa métrica. Entonces, eso te va mostrando, dame un segundo, te va mostrando en cierta medida, cuando tenéis 100 personas que te contestan, tú vas descubriendo que hay un dolor de mercado. Cuando no te contesta tanta gente, es que no es tanto dolor de mercado. Y coincide con lo que finalmente las personas van indicándote, que no es tan doloroso, no es tan importante para la persona, no es la dificultad tan compleja. Entonces, con eso empezamos a ver y a entender lo que realmente el mercado dice y no lo que yo creo que el mercado es lo que quiere. ¿Sí? No voy a seguir avanzando para que ustedes vayan viendo. Les voy a mostrar otro ejemplo. Ustedes saben que yo vengo trabajando hace como 3 años una aplicación para personas con discapacidad, ¿cierto? Esta fue la primera encuesta que hicimos para descubrir la problemática. Aquí descubrimos el problema que los que tienen el mayor dolor son las personas con discapacidad. Esta fue la primera encuesta que lanzamos. Lo que preguntamos era si tenía vehículo o no, si usa el vehículo frecuentemente. Luego preguntamos si la persona se ve enfrentado a encontrar un estacionamiento. Estamos hablando todo público, ¿eh? Todo público. Luego le preguntamos qué problema tiene, hicimos pregunta abierta y ahí obviamente la gente nos fue entregando la información. Luego, si el dolor, si el problema es importante, y miren ahí cómo es importante, va para arriba, ya no es una campana, o sea, es intenso. Luego la frecuencia con cual sufren, y sobre el 80% es a veces, siempre o casi siempre. ¿Están dispuestos a probar? El 95%. ¿Están dispuestos a pagar? El 65%. Y está dispuesto a ser entrevistado el 64%. Acá descubrimos que el dolor más intenso que tenían las personas eran las personas con discapacidad. O sea, esto nos permitió descubrir que los que tenían el mayor dolor, los más extremos, son las personas con discapacidad en la búsqueda de estacionamiento. Entonces, esta primera
investigación nos va permitiendo descubrir dónde está el dolor, quién lo tiene, e ir a buscar ese usuario extremo, ¿cierto? Usuario extremo que más le duele, que es el que yo tengo que aprender su dolor. Dale, Susana. Pero eso lo planificaron en base que la idea original era una solución para estacionamiento. No teníamos idea, teníamos... Nació la idea de que fuera para los estacionamientos para Así es, no teníamos todavía certeza de la solución. Estábamos viendo investigar el problema que tienen las personas para buscar estacionamiento. Cada vez hay más autos, son las mismas calles, son los mismos estacionamientos. Entonces queríamos entender, porque mi socio en ese momento, no voy a decir su nombre, es indeseable. ¿Sí? No voy a decir su nombre para que no lo recuerden. Dale, Rodrigo Castiglione. Dale. En su momento se dedica a los estacionamientos. Él hace estacionamiento subterráneo. Entonces estábamos investigando justamente el problema que tienen las personas para poder colocar un estacionamiento o comprender las dificultades que tienen. Y de ahí surgió esta necesidad real. Ahora, en la búsqueda de la problemática, vimos que en Chile no había ninguna solución que intentara resolver este problema. Había en otras partes del mundo. Por eso que levantamos 2 Corfos. Porque estábamos resolviendo tecnológicamente con una solución que estaba en otra parte del mundo, que no estaba resuelto acá, y levantamos los Corfos. ¿Sí? Pero antes de pensar en la solución, vuelvo a sentir, es descubrir este usuario extremo. Pero siempre con la perspectiva clara de qué quiero hacer y qué quiero descubrir. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer en el proceso de investigación? Por eso que es súper importante, con la imagen que partí al principio, que es lo que vamos a ir viendo sesión a sesión y vamos a ir discutiendo, y ahora quiero que después del café empecemos a definir cuál es la problemática en la cual vamos a trabajar cada uno, que durante 2 semanas tienen que salir a investigar de fuente secundaria, ¿cierto? Para entender el contexto. Lo que no puede pasar, ¿cierto? Lo que no puede pasar, denme un segundo, es que en las próximas semanas, ¿cierto? Empiecen a caer aquí. Si ya en 3 meses estuvieron cayendo acá, pues si yo me meto a Submiró, estoy seguro que el 80% de las personas no tienen la pega hecha. Estoy seguro. Ya lo he testeado ya. ¿Sí? Ya lo he testeado. No lo han hecho, la pega, en el Miró. Y está bien. Ustedes se la pierden para el final, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer ahora, no pueden caer ahí. Porque si caen ahí, lo que tenemos que descubrir son los flujos de ingresos potenciales incrementales. Si no, no tienen negocio. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora, a partir de hoy día, ¿cierto?, es el puntapié en descubrir flujos de ingresos potenciales incrementales en los ámbitos que ustedes se quieran desarrollar. Ahora, por supuesto que tiene que tener un coraje en el sentido que si no están dispuestos a pagar, es abandonar eso y pivotear para buscar un problema, un dolor de mercado, que haya gente dispuesta a pagar a lo menos. A lo menos, porque si no voy a estar en un hobby caro. ¿Sí? Voy a estar en un hobby caro. Si es lo que quieren es armar un sistema operativo donde que ustedes lo que inviertan obtengan rentabilidad. Por eso que es súper importante hoy día descubrir los flujos de ingresos potenciales incrementales. Si no, no voy a tener un sistema operativo que me permita recuperar la inversión y tener rentabilidad. Y se transforman en empresario. Me imagino que en eso están, ¿o no? Intentando ser empresario. Pero si no tenemos flujos de ingresos potenciales incrementales, y es lo que me gusta hacer, estoy en un hobby caro. Sí. Alejandro. Dale. Yo tuve que hacer algo así parecido con todos los cursos que hemos tomado. Sí. ¿Ya? Y llegamos a la deducción, porque tuviste mi trabajo, lo único que te queda es hacer cambiar de mercado. Así es. Cambiar de clientela. Nada. Y ya veo que estás cambiando de mercado. No me queda otro. Sí, po. No me queda Donde tu trabajo, ¿cierto? Que es manual, que es súper dedicado, te lo paguen al precio que vale tu trabajo. Claro. No sé, eso llegamos incluso hasta el miércoles. El jueves tengo que llevar una muestra para otro amigo que estoy trabajando con él, con el dueño de una escuela. No sé si viste la entrevista que me hicieron de Promano. No lo he visto. Compártela ahí, compártela. Así creo que la compartí. No, en el grupo no. Me hicieron la maravilla, los trabajos y cosas por el estilo. Y ellos como que me levantaron el ánimo, que además que andaba re enfermo esos días. Claro, te levantaron el ánimo. Claro. Y al final, como te digo, llegamos a eso. Lo único que te queda es cambiar de mercado. Así es.
Y en eso estoy trabajando ahora, haciendo las mismas piezas, pero con material más finito. Que los cordones que tuviste ahí no se vea tan grueso. Perfecto. Y la otra pieza, que ahí tengo ya que es difícil, por ejemplo una joya, tú me vas a decir, me encanta ese anillo, pero no me gusta la piel y la piel láser. Claro. Ya que era una matista. Ya hay un problema. ¿Cómo le voy a dar el gusto a todas las mujeres? Sí, bueno. Ajá, en darle el color que ellos quieran. Entonces ahí ya tengo entrevistar antes, bueno, siempre mi trabajo ha sido ese, conversar con la persona que es lo que quiere. Así es. ¿Ah? Y de ahí ver qué es lo que quiere, qué color de piedra, qué calidad de piedra, si quiere un zafiro o si quiere un diamante. La otra vez me pidieron unas piedras esmeralda. Allá, ok, las coticé, las llamo por teléfono y la piedra me cuesta 850.000 pesos. Ah, no, Bernardo, gracias, dejémoslo hasta ahí nomás. Ya. Entonces por eso estoy en eso prácticamente trabajando. Y el jueves, para el jueves de la mañana tengo que llegar un trabajo hecho más o menos por las indicaciones que me dieron. Bien. Bien, entonces lo importante es que ya a partir de la próxima semana, ¿cierto? Vamos a ir al coffee ahora y tengamos la perspectiva de establecer nuestras tarjetas de aprendizaje, lo vamos a hacer junto acá, vamos a ir entendiéndolo y empezar a hacer la encuesta para descubrir a los usuarios. Lo que él dice, darle respuesta a todas las mujeres. Si ya darle respuesta a una es difícil. Darle respuesta a todas. Vamos al coffee sin comentarios. Hay muchas mujeres aquí, hay muchas mujeres, así que no hay que decir, sin comentarios. Sin comentarios. Claro, ¿no está claro? ¿Cómo está ahí?